Gracias, Febe. Yo quiero saludar a la vez a don Eladio Solano, que es el jefe de pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional y que nos acompaña esta tarde, ya a las 12:12, para hablar de lo que está pasando no solo en Costa Rica, sino de una temporada de huracanes que es muy particular y de la que vamos a hablar. Don Eladio, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall. Muy bien, gracias. Muchas gracias, don Eladio, por estar con nosotros. Todos los años, y perdón el teléfono que está sonando de fondo, pues estoy en no se preocupe. Pero todos los años, entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, se da lo que ustedes conocen y nos explican todos los años como la temporada de huracanes del Atlántico, que es la temporada en que por el movimiento de los vientos y por la temperatura de las aguas se forman ciclones tropicales más cerca de Costa Rica. ¿Hay alguna forma más sencilla de explicarlo? ¿Cuán peligroso es esto para el país, don Eladio? Sí, bueno, recordemos que nosotros estamos, evidentemente, el planeta está inmerso en una dinámica que es totalmente cíclica, ¿verdad? Esto debido tanto a su rotación como a su traslación alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, hay una parte del año donde estamos, por decirlo así, un poco más expuestos a la radiación del Sol y otra parte del año donde estamos menos expuestos. Nosotros estamos más expuestos a la radiación del Sol cuando se presenta la etapa, llamamos nosotros en este caso, del verano boreal, que es el verano del hemisferio norte. O sea, es decir, cuando tenemos la época justamente en que pasamos el solsticio, iba a decir en este caso, pero el equinoccio de primavera, que es el 23 de marzo aproximadamente, toda esta parte norte del planeta empieza a recibir más radiación. O sea, empezamos a tener días más largos, ¿verdad? Nosotros quizá no lo vivimos tanto, pero en zonas más al norte sí. Entonces ese aumento de radiación empieza a generar que las temperaturas cambien. Entonces todo se vuelve más caliente, la temperatura del océano, la temperatura en este caso del mismo suelo, y todo eso favorece el que se empiecen a generar otros movimientos de masas de aire, como usted lo decía, ¿verdad? Y entonces comienza a darse un flujo en la zona de África, conocido como el chorro del este africano, que resulta que ese chorro, ese flujo de viento que sale de África justamente, empieza a ingresar al océano. Y esto trae consigo algunas fluctuaciones en la atmósfera, ¿verdad? Es decir, algunas zonas inestables que ustedes han escuchado que nosotros mencionamos y que les llamamos ondas tropicales, ¿verdad? Y muchas de estas ondas tropicales, cuando encuentran un medio ambiente favorable, ¿qué sería un medio ambiente favorable? Encuentran el océano muy caliente, superior a esto a 27 grados, 28 grados aproximadamente, la superficie. Cuando encuentran una atmósfera con poca resistencia, digamos, al crecimiento de estos sistemas, pues entonces empiezan a formarse este tipo de fenómenos. Primero viene la onda. Normalmente casi todos los huracanes comienzan como una onda tropical, la gran mayoría. Algunos tienen otras génesis, pero la gran mayoría es así. Y una vez que la onda empieza a tomar tanto más, decimos nosotros, convergencia y empieza a darse pues este conglomerado de nubosidad, pues se tiene en este caso el desarrollo de bajas presiones y posteriormente ciclones tropicales. Pero de hecho quisiera establecer además como el orden, ¿verdad? Surge una onda tropical, Eladio, que conforme se aumenta la velocidad de sus vientos, aumenta a una depresión tropical. Sí, correcto, ¿verdad? Pasa a ser una depresión tropical. Normalmente cuando ya alcanza vientos sostenidos de unos 50, 60 kilómetros por hora aproximadamente, si vemos no son vientos tan fuertes en realidad, pero sí tienen una cierta estructura, ¿verdad? Una rotación. Claro, ya empiezan a dar vueltas. Exactamente. Además, tenemos tormentas asociadas, o sea, no solamente es que el viento de vuelta, sino que tenemos tormentas asociadas y es cuando se empieza también a hacer el estudio por parte del ente oficial para nuestra región climática, que es en este caso el Centro Nacional de Huracanes. De los Estados Unidos, sí. Correcto. Que de hecho, si aumenta estas características de una depresión tropical, pasa a ser una onda tropical y tiene una tormenta, perdón. Y tiene una particularidad
que es cuando asume un nombre, Sí, que ya están previstos con años atrás, pero cuando se convierte en tormenta tropical asume un nombre, ¿verdad? Y de ahí ya solo brincamos a huracán 1, 2, 3, 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson. Exactamente. Digamos que se inicia siempre como depresión tropical y con un número, que es el número asignado dependiendo de la letra del alfabeto que corresponda, ¿verdad? Y ya una vez que alcanza la categoría de tormenta, como usted bien lo menciona, obtiene un nombre y que mantiene a través de su desarrollo. Inclusive cuando ya, digamos, llega a una zona donde no crece más, sino que decrece, y ya pasa a ser ya no huracán, sino tormenta y luego depresión, aún siendo depresión mantiene su nombre. Claro, ¿por qué tocaba el tema de los nombres, que podría ser muy trivial? Porque eso me permite analizar la particularidad de esta temporada de huracanes. Eladio, yo ya trabajaba aquí en la radio en 2005, cubría justamente, además de judiciales, el Instituto Meteorológico Nacional, y pasó algo muy vacilón. A mí siempre bueno, no es vacilón, es interesante, a mí siempre me han llamado la atención los nombres de los huracanes. Y entonces yo tenía una lista con los nombres de los huracanes, y se nos acabaron, porque creo que eran 19 o 21, creo que eran 21 nombres, ¿verdad? Y esa temporada del 2005 hubo 31 ciclones tropicales, es decir, o tormentas o huracanes, y empezamos a llamarles alfa, beta, porque ya no teníamos ningún nombre. Esta temporada de huracanes, en solo 86 días, nos ha dejado 13 ciclones tropicales, es decir, vamos rapidísimo. 14. Bueno, ¿ves? Así nos actualizas. 14 ciclones en 86 días. No vamos ni por la mitad. Sí, hay un detalle importante. Esta temporada arrancó, fue poco prematura, por decirlo así, ¿verdad? Porque arrancó no justamente el primero, tuvimos el 1 de junio la primera, sino que desde antes ya tuvimos, recordemos, cuando se dio el caso de Amanda, que fue un caso muy conocido, cerca de finales de mayo, inicios de junio, en el Océano Pacífico Tropical Este, que afectó nuestro país, que afectó inclusive de forma muy severa El Salvador, Guatemala, un poco menos Honduras, y pasó al otro lado, ya era Cristóbal. Entonces, si hacemos ese ejercicio de recordar un poco, al 1 de junio ya nosotros teníamos a Cristóbal, quiere decir que ya el 1 de junio, que era la fecha de arranque, ya teníamos 3 ciclones. Entonces, esto lo que hemos tenido, y que yo creo que marca mucho una situación. El año pasado, no sé si usted recordará, el año pasado en realidad fue una temporada para nosotros muy tranquila, desde el punto de vista de ciclones tropicales. Prácticamente no tuvimos desarrollos en el Mar Caribe. Eso evidentemente ha cambiado mucho. Esta temporada hay un factor muy importante, espero no estarme adelantando tal vez a las consultas, pero estamos con un fenómeno con vigilancia, de un fenómeno de la Niña. Es un posible desarrollo de fenómeno de la Niña, y climatológicamente hablando, cuando estamos ante un fenómeno de la Niña, todos estos procesos que estuvimos conversando desde el inicio suelen verse potenciados, es decir, que las ondas tropicales suelen venir un poco más reforzadas. Y otro detalle, no solamente tenemos la situación del Pacífico, el Océano Atlántico está muy cálido, es decir, que estamos bajo condiciones muy favorables en ambos océanos, en ambas masas de agua, y también el Mar Caribe. Entonces, todo en este momento está siendo muy favorable para que el desarrollo de estos ciclones tropicales se esté dando de manera más frecuente. Te preguntan en Facebook Live, Carlos Chacón, si debido a las restricciones y cuarentenas que hay a nivel mundial, los contaminantes han disminuido, por supuesto, su emisión a la atmósfera, y que si esto podría influir en las condiciones ambientales que provocan más fuerza en los ciclones tropicales. Sí, no necesariamente, ¿verdad? A ver, desde un punto de vista energético, ¿verdad? El tema del sol es en este caso, sabemos, y me lo decía una profesora en la universidad, el sol es el motor, es nuestro motor, ¿verdad? Vamos a ver, hay un componente, digamos, que prima en este caso, ¿verdad?, que es la radiación, desde un punto de vista, digamos, primario, ¿verdad? Luego, vamos a ver, el comportamiento de las variables atmosféricas, si bien es cierto, de pronto tenemos
un poco menos de contaminantes, ¿verdad? Es decir, no hace una gran diferencia. Hay otros factores que tienen más peso, claro, tales como los que te mencionaba. El tema, por ejemplo, del comportamiento del fenómeno ENOS en este momento. Y el claro, que calienta las aguas. En este caso es frío, más bien una fase fría que tenemos en cuanto al Océano Pacífico, pero el Atlántico más bien más caliente, ¿verdad? Entonces, esos son factores de más peso. Y tenemos que decir también, los avances en meteorología han sido pues muchos y muy importantes en los últimos años, y ahora nosotros no solamente seguimos este tipo de oscilaciones que son de una amplitud muy grande, sino otras de menor amplitud que nos modulan mucho esto, y actualmente estamos bajo un comportamiento que favorece totalmente los ciclones tropicales, y que de momento vemos que todo lo que resta de este mes se va a mantener, e inclusive a inicios del mes de septiembre. De hecho, Eladio, te pregunta, y esto si me puedes responder muy puntual, Marcelo Ramírez dice si además el debilitamiento del campo magnético podría tener alguna relación con esto. Tampoco. No, vamos a ver, no sustancial. No, de momento, no, pienso que no. Además son cosas que a la larga, vamos a ver, requieren también un estudio, ¿verdad? Más profundo. En realidad yo tengo que decir que no soy un experto en esa materia propiamente, pero me parece que los compañeros físicos, sobre todo los físicos que también estudian la Tierra, los geofísicos, en realidad pues sí han hecho estudios al respecto, y no, de momento no he leído yo al menos algo que ellos hayan publicado que indique una correlación en ese sentido. Nos quedan nada más 2 minutos de entrevista, pero quería pedirte un favor. Voy a compartirte pantalla. Es el mapa del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. ¿Ahí la estás viendo? Sí, señor. Ok, a mí me llama algo la atención, tanto con Otto como con Nate, que se formaron, digamos, Otto fue muy tardío, de hecho fue el 11 de diciembre, creo, y Nate fue a finales de noviembre, si no me falla la memoria. Otto fue más bien como alrededor del 20 de noviembre, no se me olvida, porque yo cumplo años por ahí. Ah, bueno, pero nos pegó en diciembre. No, fue en noviembre. Noviembre, ok. Sí, fue en noviembre. Y Nate fue más bien en octubre. Ok, bueno, ves, yo estaba con el tema de diciembre, pero bueno, lo que me llamaba la atención no eran las fechas, es que conforme avanzamos en el semestre, ¿verdad? Los ciclones tropicales se van formando más cerca de nuestro territorio, es decir, conforme vemos aquí, yo no sé si vos lo puedes ver en la pantalla. Sí. Ok, aquí en este espacio del Mar Caribe, ajá, es donde se empiezan a formar conforme avanzan los años. Es decir, el Atlántico caliente, las condiciones para ayudar a formar, y el avance de la temporada podría ser perjudicial para nuestro país directamente, Eladio. Sí, hay una cuestión, digamos, nosotros pues obviamente tenemos climatología diseñada, ¿verdad? Con datos de hace más de 120, 130 años aproximadamente, ¿verdad? Que se tienen registros de ciclones tropicales. Eso que mencionas, sí, hay unos mapitas, de hecho, en la página del Centro de Huracanes, que muestran justamente cuáles son las zonas de mayor probabilidad de que se dé la trayectoria de un ciclón tropical, y evidentemente pues uno saca también que es la zona donde es más probable que se dé la formación de los mismos. Como bien indicas, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, la formación y la trayectoria de los ciclones suele ser principalmente sobre el centro del Mar Caribe, un poco cercano sobre todo a las Antillas Mayores, y también un poco hacia el norte del Mar Caribe. Y esas son posiciones, sí, de pronto, sí, más hacia la izquierda, ahí cerca de Honduras, digamos, esa zona. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un ciclón tropical está en esa parte del Mar Caribe, sus efectos indirectos sobre nosotros son altamente probables, y eso normalmente genera fuertes precipitaciones en la zona tanto del Pacífico como el Valle Central, y ocasionalmente también en nuestro Caribe montañoso y también la zona norte montañosa. Ahora,
¿Hace falta que un ciclón tropical nos dé directamente para que genere una gran afectación? No, ya lo sabemos. Con el caso de Nate queda más que comprobado. Nate no nos dio directamente y nos generó, y ha sido de los ciclones más devastadores de la historia. Claro. Otra cosa muy importante, y ya con eso finalizo, recordemos que no hace falta tener un ciclón tropical de gran envergadura cerca del país para que nos genere grandes daños. O sea, en realidad, una baja presión en la posición correcta, y ojalá estacionaria, que se mantenga ahí un par de días sobre todo, ¿verdad?, puede generarnos grandes destrozos. Aquí lo más importante, don Randall, yo creo que se le debe decir a la gente es que hay que siempre estar preparados. De eso se encarga evidentemente y es rector en nuestro país la comisión, pero nosotros siempre tratamos de reforzar un poco la Comisión Nacional de Emergencias, quería decir. Nosotros siempre lo tratamos de resaltar también, estar preparados, estar siempre informándose con los entes oficiales y también con la información que obviamente reproducen los medios de comunicación. Claro, Eladio, nada más, y aquí me estoy pasando 30 segundos, pero necesito preguntártelo. La NOAA estaba esperando menos, no sé si 18, 19 fenómenos tropicales. Ha aumentado su expectativa a 25, ¿es correcto? Sí, han hecho cambios porque evidentemente se están dando cuenta que no estamos, vamos a ver, el pico de actividad en promedio, y aquí uno de mis profesores de la universidad capaz me mataría si me está escuchando, ¿verdad? Que los promedios casi nunca son tan útiles, pero bueno, en promedio en este caso se da alrededor del 10 de septiembre, el pico de actividad. Alrededor del 10 de septiembre. Estamos a punto de llegar apenas al pico, no hemos llegado a la fecha pico. Eso quiere decir, exactamente, eso quiere decir que es muy probable que en lo que resta de la temporada puedas alcanzar fácilmente unos 10 ciclones más. O sea, entonces es altamente probable. Entonces, con todo el background de lo que hemos hablado, pues sin duda lo que tenemos que estar es muy atentos a la información, estar muy preparados y bueno, Dios quiera que no nos afecte ninguno, pero la probabilidad es alta.